God! I object. Marido e hija la borraron. 9 años después, ella entró en la boda lujosa de su hija y ellos temblaron. Antonella Ríos se quedó paralizada frente a la pantalla del celular de Federico. Sus manos temblaban mientras leía los mensajes que confirmaban su peor pesadilla. Las palabras de amor, las promesas, los planes a futuro que su esposo intercambiaba con otra mujer la golpeaban como puñetazos en el estómago. Valeria Solís. Su nombre aparecía una y otra vez en conversaciones que se extendían por meses. No era un error, no era un malentendido. Era una traición meticulosamente construida mientras ella dormía tranquila en su cama, creyendo que su matrimonio era sólido como una roca. Federico entró a la recámara y la encontró ahí, con su teléfono en las manos. No hubo gritos, no hubo súplicas. Solo un silencio helado que cortaba más profundo que cualquier palabra. Él ni siquiera intentó arrebatarle el celular o inventar una mentira. Su rostro mostraba una frialdad que Antonella nunca había visto en 15 años de matrimonio. La miró como si fuera una extraña, como si los años compartidos, los sueños construidos juntos y la hija que habían criado no significaran absolutamente nada. Esa noche, la vida de Antonella comenzó a desmoronarse de una forma que jamás imaginó posible. Pero para entender cómo llegó a ese momento devastador, hay que retroceder apenas unas semanas, cuando todo parecía estar en su lugar y ella aún creía vivir en un paraíso perfecto. La mañana había comenzado como cualquier otra en la residencia de los Navarro en Polanco. Antonella abrió los ojos con los primeros rayos de sol que se filtraban por las cortinas de lino. A su lado, la cama estaba vacía. Federico ya se había levantado, probablemente estaba en su estudio revisando correos o preparándose para alguna reunión. Ella se estiró entre las sábanas de alta calidad y sonrió. Después de 15 años de matrimonio, seguía sintiéndose afortunada. Tenía un esposo exitoso, una hija maravillosa y una vida cómoda que muchas envidiaban. Se levantó y se puso una bata de seda antes de bajar las escaleras de mármol hacia la cocina. La casa era enorme, elegantemente decorada con muebles de diseñador y obras de arte que Federico había comprado en subastas exclusivas. Todo respiraba éxito y estabilidad. La empleada doméstica ya había preparado café y el desayuno estaba listo en el comedor. Antonella se sirvió una taza humeante y miró por el ventanal hacia el jardín impecablemente cuidado. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. Pequeños detalles que Antonella había intentado ignorar, pero que se acumulaban en su mente como nubes de tormenta. Federico llegaba cada vez más tarde del trabajo. Sus explicaciones eran razonables. Juntas de negocios, cenas con clientes, proyectos urgentes que requerían su atención. Ella le creía porque no tenía razones para dudar. Después de todo, su esposo era un empresario exitoso en el sector inmobiliario y los negocios demandaban tiempo y dedicación. Lo que más le preocupaba era la distancia emocional. Cuando Federico estaba en casa, parecía estar en otro lado. Evitaba su mirada durante las conversaciones, respondía con monosílabos y pasaba horas encerrado en su estudio con la puerta cerrada. Antonella intentaba acercarse, preguntarle si todo estaba bien, pero él siempre tenía la misma respuesta. Estaba estresado por el trabajo. La nueva asociación con Valeria Solís estaba trayendo grandes oportunidades, pero también mucha presión. Valeria Solís. Ese nombre se había vuelto frecuente en las conversaciones de Federico en los últimos 2 años. Era una mujer ambiciosa y calculadora que había llegado a la empresa con ideas innovadoras y una determinación férrea. Federico hablaba de ella con admiración, describiendo cómo había logrado cerrar negocios importantes y expandir la compañía. Antonella la había conocido en un par de eventos sociales. Era atractiva, elegante y tenía esa confianza que intimida. Pero Antonella nunca sospechó nada. Confiaba en su esposo.
Esa tarde Antonella decidió preparar una cena especial. Quería reconectar con Federico, recordarle que su familia lo esperaba en casa, que había una vida más allá de los negocios y los contratos. Pasó horas en la cocina preparando su platillo favorito. Puso la mesa con velas y música suave de fondo. Jazmín, su hija de 15 años, bajó de su habitación con el celular pegado a la mano, como siempre. Jazmín era una adolescente hermosa, con el cabello largo y oscuro de su madre y los ojos verdes de su padre. Era inteligente, popular en la escuela y el orgullo de Antonella, aunque últimamente también había notado cambios en su hija. Estaba más distante, más irritable. Antonella lo atribuía a la adolescencia, esa etapa complicada donde los hijos empiezan a construir su propia identidad. Federico llegó a las 9 de la noche. Antonella lo recibió con una sonrisa, pero él apenas la miró. Se sentó a la mesa con el celular en la mano, revisando mensajes constantemente. Durante la cena, Antonella intentó iniciar conversaciones sobre el día, sobre los planes del fin de semana, sobre cualquier cosa que los conectara como familia. Federico respondía con respuestas cortas y desinteresadas. Jazmín ni siquiera levantaba la vista de su teléfono. Antonella sintió una punzada de angustia en el pecho. Su familia estaba ahí, físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Se estaban alejando de ella y no sabía cómo detenerlo. Intentó ahogarlo con optimismo, diciéndose a sí misma que era temporal, que las cosas mejorarían, que solo necesitaban tiempo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Federico prácticamente vivía en la oficina. Cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio. Antonella intentaba ser paciente, comprensiva, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal crecía dentro de ella como un tumor. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Federico, encontró su celular olvidado sobre el escritorio. No era su costumbre revisar el teléfono de su esposo. Confiaba en él, respetaba su privacidad, pero algo en su instinto le gritaba que mirara. Con las manos temblorosas desbloqueó el teléfono. La contraseña era la fecha de nacimiento de Jazmín, la misma de siempre. Abrió los mensajes y lo que vio la destrozó. Páginas y páginas de conversaciones entre Federico y Valeria. No eran mensajes de trabajo, eran declaraciones de amor, promesas de un futuro juntos, planes para deshacerse del estorbo que representaba Antonella. Había fotos íntimas, mensajes donde se burlaban de ella, donde Federico describía lo aburrida que se había vuelto su vida matrimonial. Valeria le respondía que pronto estarían juntos, que solo necesitaban ser pacientes y estratégicos. Antonella sintió que el piso se abría bajo sus pies. Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras seguía leyendo. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Esta relación no era algo nuevo, no era un desliz o un error. Era una traición calculada y sostenida en el tiempo. Y lo peor de todo era que Federico ya estaba haciendo planes. Había contactado abogados, estaba moviendo dinero, preparando todo para un divorcio donde ella quedara sin nada. Escuchó pasos en las escaleras. Federico subía hacia la recámara. Antonella lo esperó ahí, con el celular en las manos, con las lágrimas corriendo por su rostro. Cuando él entró y la vio, su expresión no mostró sorpresa ni remordimiento, solo una frialdad calculadora que heló la sangre de Antonella. No hubo drama, no hubo gritos ni súplicas. Federico simplemente confirmó lo que ella acababa de descubrir. Llevaba meses con Valeria. Planeaba divorciarse. Ya no la amaba. Las palabras salían de su boca con una indiferencia cruel, como si estuviera discutiendo un contrato de negocios y no la destrucción de 15 años de matrimonio. Antonella intentó razonar con él. Le recordó su historia juntos, el amor que alguna vez compartieron, su hija. Pero Federico estaba decidido. Ya había tomado su camino y no había marcha atrás. Lo que Antonella no sabía era que su pesadilla apenas comenzaba.
Los días siguientes fueron un infierno. Federico se mudó a un hotel de lujo con Valeria, pero antes de irse había sembrado veneno en la mente de Jazmín. Le había dicho a su hija que Antonella era controladora, que no lo dejaba ser feliz, que era una madre egoísta que solo pensaba en sí misma. La adolescente, confundida y manipulada, comenzó a ver a su madre con ojos diferentes. Cuando Antonella intentó hablar con Jazmín, la niña la rechazó. Le gritó que era su culpa que papá se hubiera ido, que lo había ahogado con sus exigencias y su necesidad de atención. Las palabras de su hija le dolieron más que la traición de Federico. Estaba perdiendo a su familia completa y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Una semana después, Federico regresó a la casa, pero no venía solo ni venía a reconciliarse. Venía con maletas y con Jazmín. Le dijo a Antonella que se llevaría a la niña con él, que ya había arreglado todo legalmente. Ella intentó oponerse, pero Federico le mostró documentos que su abogado había preparado. Alegaban que Antonella no estaba en condiciones de cuidar de Jazmín, que tenía problemas emocionales y que la niña prefería estar con su padre. Antonella vio cómo su esposo y su hija salían por la puerta principal con maletas en mano. Jazmín ni siquiera volteó a mirarla. La casa quedó vacía y silenciosa. El paraíso perfecto que Antonella había construido durante 15 años se había derrumbado en cuestión de días. Se dejó caer en el piso del recibidor, abrazándose las rodillas, y lloró como nunca había llorado en su vida. No sabía que esto era solo el principio, que la caída apenas comenzaba y que el infierno que le esperaba sería mucho peor de lo que podía imaginar. Si están disfrutando esta historia, nos encantaría saber desde dónde nos están viendo. Déjennos un comentario contándonos de qué país o ciudad nos acompañan. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias narradas llegan a todos los rincones. Su apoyo significa todo para nosotros. 3 meses habían transcurrido desde que Federico salió por esa puerta con Jazmín. 3 meses de un infierno que Antonella jamás creyó posible. La citación judicial llegó una mañana gris de martes. El sobre oficial contenía documentos legales que la dejaron sin aliento. Federico no solo pedía el divorcio, exigía la custodia total de Jazmín y argumentaba que Antonella era una madre incompetente e inestable. Antonella leyó cada línea con las manos temblorosas. Las acusaciones eran monstruosas y completamente falsas. Según los documentos, ella descuidaba a su hija, tenía problemas con el alcohol y presentaba comportamientos erráticos que ponían en riesgo el bienestar de la menor. Adjuntos venían testimonios de 3 empleadas domésticas que juraban haber presenciado estos comportamientos. Antonella reconoció los nombres. Eran mujeres que habían trabajado en su casa, pero que habían sido despedidas o se habían ido por conflictos con Federico. Ahora entendía por qué él las había reclutado para construir su red de mentiras. Contrató al único abogado que pudo pagar con sus ahorros limitados. El licenciado Martínez era un hombre mayor, con un despacho modesto en una colonia de clase media. Era honesto y bien intencionado, pero cuando vio los nombres del equipo legal de Federico, negó con la cabeza. Estaban enfrentándose a los abogados más poderosos y despiadados de la Ciudad de México, hombres que trabajaban para políticos, empresarios millonarios y celebridades, hombres que sabían cómo manipular el sistema a su favor. La audiencia se llevó a cabo en un juzgado familiar del sur de la ciudad. Antonella llegó temprano, vestida con un traje sobrio que había comprado años atrás para una ocasión especial. Se sentó en una banca del pasillo, observando cómo el abogado de Federico llegaba con un portafolio de piel italiana y un traje que costaba más que 3 meses de renta. Federico apareció minutos después, impecable como siempre, con Valeria tomada de su brazo. Ella llevaba un vestido de diseñador y unos lentes oscuros que no se quitó hasta entrar a la sala.
Dentro del juzgado, todo fue una pesadilla meticulosamente orquestada. Los abogados de Federico presentaron las declaraciones de las empleadas domésticas. Una de ellas, la señora Mendoza, testificó que había encontrado botellas de vino vacías escondidas en el closet de Antonella. Otra juró que la había visto gritar a Jazmín de manera descontrolada por cosas insignificantes. La tercera afirmó que Antonella pasaba días enteros en la cama, descuidando sus responsabilidades como madre. Cada palabra era una mentira, pero estaban dichas con tanta convicción que parecían verdades irrefutables. El licenciado Martínez intentó contraatacar, pero no tenía las herramientas ni la experiencia para enfrentarse a esa maquinaria legal. Antonella subió al estrado para defenderse. Con lágrimas en los ojos y voz quebrada, explicó que todo era falso, que ella había dedicado su vida entera a cuidar a Jazmín, que nunca había tenido problemas con el alcohol ni había descuidado a su hija. Pero el juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, parecía ya haber tomado su decisión antes de que ella terminara de hablar. La sentencia llegó 2 semanas después. Custodia completa para Federico Navarro. Antonella Ríos tendría derecho a visitas supervisadas una vez al mes, en un centro de convivencia familiar, con duración máxima de 2 horas. La notificación llegó por correo certificado. Antonella la leyó sentada en el piso de su sala, sintiendo cómo cada palabra le arrancaba un pedazo del alma. Había perdido a su hija. El sistema, las mentiras y el dinero de Federico habían triunfado sobre la verdad, pero lo peor aún estaba por venir. Cuando llegó el día de la primera visita supervisada, Antonella se arregló con esmero. Se puso el vestido favorito de Jazmín, se maquilló para ocultar las ojeras producto de las noches sin dormir y compró el pastel de chocolate que a su hija le encantaba. Llegó al centro de convivencia media hora antes, esperando ansiosa el momento de abrazar a su niña después de casi 4 meses. La coordinadora del centro la recibió con una expresión incómoda. Le explicó que Jazmín había llegado con su padre, pero se negaba a entrar a la sala de visitas. La adolescente estaba en la recepción, con los brazos cruzados y una expresión de furia que Antonella nunca había visto en su rostro. Federico estaba junto a ella, susurrándole cosas al oído. Antonella caminó hacia su hija con el corazón desbocado. Intentó abrazarla, pero Jazmín dio un paso atrás, rechazándola con un movimiento brusco. Las palabras que salieron de la boca de su hija fueron como cuchillos clavándose en su pecho. Le gritó que no quería verla, que era una mentirosa y una mala madre, que la odiaba por haberlos abandonado. Antonella intentó explicar, intentó decirle que todo era mentira, que jamás la había abandonado, pero Jazmín no quería escuchar. Siguió gritando, acusándola de haber destruido su familia por ser egoísta y amargada. Federico observaba la escena con una sonrisa apenas perceptible. Había logrado su cometido. Le había quitado a Antonella lo único que realmente le importaba. La coordinadora intervino, sugiriendo que suspendieran la visita porque la menor estaba demasiado alterada. Antonella vio cómo su hija salía del centro tomada de la mano de su padre, sin voltear atrás ni una sola vez. Se quedó ahí, de pie en el pasillo, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los meses siguientes fueron una caída en espiral hacia el abismo. La situación económica de Antonella colapsó completamente. Federico había congelado todas las cuentas bancarias compartidas, argumentando ante los tribunales que necesitaba proteger los bienes familiares durante el proceso de divorcio. El proceso de liquidación de bienes se arrastraba intencionalmente. Los abogados de Federico presentaban documentos tras documentos, solicitaban aplazamientos, complicaban cada trámite hasta hacerlo interminable. Antonella se quedó sin dinero para pagar la hipoteca de la casa de Polanco. Los avisos de desalojo comenzaron a llegar. Intentó vender algunas joyas y muebles, pero no era suficiente. Finalmente,
El banco ejecutó la hipoteca y ella tuvo que abandonar la residencia donde había construido su vida durante 15 años. Empacó sus pertenencias en cajas de cartón, guardó las fotografías de Jazmín y salió por última vez de ese lugar que alguna vez llamó hogar. Se mudó a un departamento pequeño en Naucalpan, en una zona muy alejada del lujo al que estaba acostumbrada. Era un edificio viejo de 4 pisos, con paredes manchadas de humedad y ventanas que no cerraban bien. El departamento tenía una recámara minúscula, un baño con azulejos rotos y una cocineta que apenas cabía una estufa, pero era lo único que podía pagar con el poco dinero que le quedaba. Antonella había dejado su carrera profesional 15 años atrás para dedicarse a su familia. Había estudiado administración de empresas y trabajado brevemente en una firma de consultoría antes de casarse con Federico. Él le había pedido que se quedara en casa, que se dedicara a criar a Jazmín y a construir un hogar. Ella aceptó porque lo amaba y porque creía en ese proyecto de familia. Ahora, esa decisión la dejaba completamente vulnerable. No tenía experiencia laboral reciente, no tenía contactos profesionales y estaba completamente sola. Comenzó a buscar trabajo desesperadamente. Enviaba currículums todos los días, acudía a entrevistas, tocaba puertas, pero nadie quería contratar a una mujer de 42 años, sin experiencia laboral reciente. Las respuestas eran siempre las mismas. Estaba sobrecalificada, no tenía las habilidades necesarias, no encajaba con el perfil. La verdad era que estaba demasiado vieja para empezar de nuevo en un mercado laboral que valoraba la juventud por encima de todo. Terminó aceptando cualquier trabajo que le ofrecieran. Comenzó como mesera en un restaurante de comida rápida en el centro de la ciudad. El sueldo era miserable y las propinas apenas alcanzaban para completar. Trabajaba turnos de 12 horas, de pie todo el día, sirviendo a clientes groseros que la trataban como si fuera invisible. Sus pies se hinchaban, su espalda dolía constantemente y llegaba a casa tan exhausta que apenas podía quitarse el uniforme antes de caer en la cama. Después, trabajó como vendedora en una tienda departamental. El sueldo era un poco mejor, pero las comisiones eran imposibles de alcanzar. Pasaba 8 horas parada en un pasillo de ropa, intentando convencer a los clientes de comprar cosas que no necesitaban. Sus compañeras eran mujeres mucho más jóvenes que la veían con lástima o desprecio. Durante los descansos, escuchaba cómo hablaban de sus vidas, de sus novios, de sus planes. Antonella se sentía como un fantasma, invisible y fuera de lugar. También aceptó trabajos de limpieza. Limpiaba oficinas por las noches, casas durante los fines de semana, cualquier cosa que le permitiera juntar dinero. Se arrodillaba en pisos ajenos, tallando manchas y desinfectando baños, mientras pensaba en cómo había caído tan bajo. Recordaba su vida en Polanco, las cenas elegantes, las vacaciones en la playa, la sensación de seguridad que alguna vez tuvo. Ahora todo eso parecía una vida que había vivido otra persona. Los intentos por contactar a Jazmín eran constantes e infructuosos. Llamaba al celular de su hija todos los días, pero los mensajes nunca eran respondidos. Enviaba mensajes de texto diciéndole que la amaba, que la extrañaba, que necesitaba hablar con ella. Todos quedaban en visto pero sin respuesta. Eventualmente, descubrió que Jazmín la había bloqueado de todos lados. Las redes sociales se convirtieron en su única ventana hacia la vida de su hija. Federico, Valeria y Jazmín publicaban constantemente fotografías de su nueva vida familiar. Salían a restaurantes caros, viajaban a playas paradisíacas, celebraban cumpleaños con fiestas extravagantes. En cada foto, Jazmín aparecía sonriente junto a Valeria, quien había ocupado completamente el lugar de madre. La veía llamarla mamá en los comentarios, la veía abrazarla con cariño en las imágenes. Era como si Antonella nunca hubiera existido,
como si su hija la hubiera borrado completamente de su vida y su memoria. Las amigas que Antonella había cultivado durante años también desaparecieron. Eran esposas de socios y amigos de Federico, mujeres que frecuentaban los mismos círculos sociales de élite. Cuando el divorcio se hizo público, todas eligieron su bando. Y todas eligieron a Federico, dejaron de responder sus llamadas, la bloquearon de los grupos de WhatsApp, dejaron de invitarla a los eventos sociales. Antonella entendió rápidamente cómo funcionaba ese mundo. El poder y el dinero importaban más que la verdad o la lealtad. La depresión la consumió por completo. Había días en que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Se quedaba acostada mirando el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Dejó de comer adecuadamente. Preparar comida requería energía que no tenía. Se alimentaba de pan y café, a veces ni eso. Perdió peso rápidamente, su ropa comenzó a quedarle grande, sus mejillas se hundieron y sus ojos perdieron brillo. Lloraba durante horas, abrazada a las fotografías viejas de Jazmín. Miraba las imágenes de su hija de bebé, de niña pequeña, de preadolescente. Recordaba cada momento especial, su primer día de escuela, su primera función de ballet, sus cumpleaños, las tardes de películas juntas en el sofá. Todo eso había desaparecido, reemplazado por el odio que Federico había sembrado en el corazón de su niña. Una noche de noviembre, mientras la lluvia golpeaba las ventanas mal selladas de su departamento, Antonella se sentó frente a la ventana y miró hacia la ciudad. Las luces de los edificios parpadeaban en la distancia. En algún lugar de esa inmensidad, su hija estaba viviendo una vida sin ella. Federico había ganado. Le había quitado todo: su familia, su hogar, su identidad, su propósito. Antonella se sintió completamente derrotada, vacía, sin razón para seguir luchando. El abismo la había tragado por completo y no veía forma de salir de él. 2 años más habían pasado desde aquella noche oscura frente a la ventana. Antonella ahora trabajaba como empleada de limpieza en un edificio corporativo en Santa Fe, uno de los distritos financieros más exclusivos de la Ciudad de México. Era un martes por la tarde cuando su vida dio un giro inesperado. Empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 15, vestida con su uniforme azul marino y guantes de látex, cuando las puertas del elevador se abrieron. Federico y Valeria salieron de la cabina, riendo por algo que él acababa de decir. Llevaban trajes de diseñador y portafolios de piel italiana. Se veían prósperos, poderosos, triunfantes. Antonella se quedó paralizada en medio del pasillo, sosteniendo un trapeador en las manos. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Federico la reconoció inmediatamente. Su expresión cambió de la alegría a algo peor que el desprecio, lástima mezclada con satisfacción. Valeria también la vio. Susurró algo al oído de Federico y ambos sonrieron con crueldad. No dijeron nada. No era necesario. La imagen lo decía todo. Antonella, la esposa que alguna vez vivió en una mansión de Polanco, ahora limpiaba pisos corporativos para sobrevivir. Pasaron junto a ella sin decir palabra, sus zapatos caros resonando en el mármol pulido del pasillo. La humillación ardió en el pecho de Antonella como fuego líquido. Terminó su turno en piloto automático. Limpió baños, vació botes de basura, pasó la aspiradora por las alfombras. Pero su mente estaba en otro lado. Cuando llegó a su departamento esa noche, se quedó parada frente al espejo del baño durante varios minutos. La mujer que la miraba desde el reflejo era irreconocible. Tenía el cabello descuidado, ojeras profundas, la piel opaca y sin vida. Su uniforme de limpieza olía a productos químicos y su cuerpo estaba encorvado por el cansancio y la derrota. Pero en ese momento, algo cambió dentro de ella. La chispa que había estado apagada durante años comenzó a arder de nuevo. La expresión de triunfo en el rostro de Federico se grabó en su mente como una marca ardiente.
Él creía que la había destruido por completo, creía que había ganado. Y quizás por eso mismo, Antonella tomó la decisión más importante de su vida. No iba a morir así, no iba a permitir que la borraran de la historia. Si Federico pensaba que había terminado con ella, estaba completamente equivocado. A la mañana siguiente, Antonella buscó en internet centros de ayuda psicológica gratuitos. Encontró uno en su colonia que ofrecía terapia comunitaria a bajo costo. Llamó y consiguió una cita para esa misma semana. La doctora Mónica Mendoza era una mujer de unos 50 años, con lentes grandes y una sonrisa cálida que inspiraba confianza. Su consultorio era pequeño y modesto, pero tenía algo que Antonella no había sentido en años: esperanza. Durante las primeras sesiones, Antonella apenas pudo hablar sin llorar. Contó su historia con voz quebrada: el matrimonio, la traición, la pérdida de su hija, la caída al abismo. La doctora Mendoza la escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Cuando Antonella terminó, la terapeuta le dijo algo que cambió su perspectiva. No eres una víctima, eres una sobreviviente, y ahora toca decidir qué haces con esa supervivencia. Las sesiones se volvieron semanales. La doctora Mendoza le ayudó a procesar el trauma, a entender que la depresión era una respuesta normal a lo que había vivido, pero que no tenía que definir el resto de su vida. Le enseñó técnicas de respiración para controlar la ansiedad. Le ayudó a reconstruir su autoestima paso a paso. Le recordó quién era antes de que Federico intentara destruirla. Antonella comenzó a recordar cosas que había olvidado. Antes de casarse, había estudiado administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Había sido una estudiante brillante, con promedio de excelencia. También recordó su pasión por el diseño de interiores. Cuando vivía en Polanco, había rediseñado su casa completa, eligiendo cada mueble, cada color, cada detalle, con un ojo artístico que todos admiraban. Sus amigas le pedían consejos constantemente. Ese talento seguía ahí, enterrado bajo años de dolor, esperando ser despertado. Investigó opciones para retomar sus estudios. Encontró cursos nocturnos de diseño de interiores en una escuela técnica de Tlalnepantla. No era la universidad privada y prestigiosa que había conocido en su juventud, pero era un comienzo. Se inscribió con el poco dinero que había ahorrado de sus trabajos precarios. Las clases eran de 7 a 10 de la noche, 3 veces por semana. La vida de Antonella se volvió un maratón agotador. Trabajaba como empleada de limpieza de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Llegaba a su departamento, se bañaba rápidamente, comía algo sencillo y salía corriendo hacia la escuela. Llegaba a las clases exhausta, con el cuerpo adolorido y los ojos cansados, pero por primera vez en años sentía algo que había olvidado: propósito. Cada clase era un ladrillo más en la construcción de su nueva vida. Sus compañeros de clase eran jóvenes de 20 y tantos años, llenos de energía y sueños. Al principio la miraban con curiosidad, preguntándose qué hacía una mujer de su edad ahí. Pero Antonella demostró rápidamente que su edad era una ventaja, no una desventaja. Tenía disciplina, madurez y una determinación que ninguno de ellos poseía. Sus proyectos de diseño eran los mejores de la clase. Los profesores comenzaron a notarla, a usar su trabajo como ejemplo. Durante el día, mientras limpiaba oficinas, Antonella estudiaba en su mente. Observaba los espacios corporativos, analizaba cómo estaban diseñados, qué funcionaba y qué no. Tomaba notas mentales sobre colores, iluminación, distribución de muebles. Cada espacio se convirtió en una lección gratuita de diseño. Comenzó a llevar una pequeña libreta donde dibujaba ideas, esquemas, conceptos. Su creatividad, dormida durante tanto tiempo, despertó con fuerza arrolladora. Los meses se convirtieron en años. Antonella terminó los cursos de diseño de interiores con honores. Luego se inscribió en certificaciones de administración de proyectos, gestión de clientes
y software de diseño. Aprendió a usar programas como AutoCAD y SketchUp, viendo tutoriales en YouTube hasta altas horas de la madrugada. Cada peso que ganaba lo dividía meticulosamente. Una parte para renta y comida, otra para ahorros, otra para educación. Durante todo ese tiempo, nunca dejó de intentar contactar a Jazmín. Escribía cartas a mano, llenas de amor y explicaciones sobre lo que realmente había pasado. Las enviaba a la dirección de Federico, pero siempre regresaban sin abrir, con un sello que decía rechazado. Compraba regalos de cumpleaños cada año. En el cumpleaños 18 de Jazmín le compró un joyero de madera tallada. En el 19, unos aretes de plata. En el 20, un libro de poemas. Los guardaba todos en una caja de cartón en su closet, esperando el día en que pudiera entregárselos. El dolor de la ausencia de su hija nunca desapareció. Había noches en que lloraba hasta quedarse dormida, imaginando cómo sería la vida de Jazmín, preguntándose si alguna vez pensaba en ella. Pero la doctora Mendoza le enseñó a canalizar ese dolor como combustible. Cada lágrima se convirtió en motivación. Cada noche de insomnio se convirtió en horas de estudio. Cada momento de tristeza se transformó en determinación para construir algo que Federico no pudiera destruir. 4 años después de aquel encuentro humillante en el edificio corporativo, Antonella había acumulado suficientes ahorros y certificaciones. Fue entonces cuando conoció a Mariana Lagos en un evento de networking para emprendedores. Mariana era una empresaria exitosa de unos 60 años que había construido su imperio desde cero. Durante una conversación casual, Antonella le mostró su portafolio de diseños. Mariana quedó impresionada no solo por el talento, sino por la historia de resiliencia detrás de la mujer. Mariana vio en Antonella lo que otros no podían ver: potencial sin límites. Le ofreció un préstamo de 200,000 pesos para iniciar su propio negocio, sin intereses excesivos y con un plan de pago flexible. Además, le ofreció algo más valioso: mentoría y contactos. Antonella aceptó con lágrimas de gratitud. Por primera vez en años, alguien creía en ella. Fundó Espacios Ríos en un pequeño despacho compartido de la colonia Roma. El nombre era un homenaje a sí misma, a la mujer que había renacido de las cenizas. Los primeros meses fueron aterradores. Antonella invertía cada peso en tarjetas de presentación, un sitio web básico y publicidad en redes sociales. Su primer cliente fue la amiga de una compañera de sus cursos, una señora que quería remodelar su cocina. El presupuesto era pequeño, pero Antonella trabajó como si fuera el proyecto más importante de su vida. El resultado fue espectacular. La señora quedó tan impresionada que tomó fotos y las compartió en sus redes sociales, etiquetando a Espacios Ríos. De ahí llegó un segundo cliente, luego un tercero. El boca en boca comenzó a funcionar. Mariana también le recomendó con algunos de sus contactos empresariales. Antonella trabajaba 18 horas al día, diseñando, cotizando, supervisando obras, atendiendo clientes. Era agotador, pero era su agotamiento, era su sueño. Con cada proyecto exitoso, su reputación crecía. Los clientes apreciaban no solo su talento para el diseño, sino su ética de trabajo, su atención al detalle y su capacidad para transformar espacios ordinarios en lugares extraordinarios. Antonella tenía un don para entender lo que los clientes querían incluso antes de que ellos mismos lo supieran. Sus diseños combinaban funcionalidad con estética, modernidad con calidez. Al tercer año de operación, Espacios Ríos había crecido lo suficiente para contratar empleados. Antonella reclutó a 2 jóvenes diseñadores recién graduados y a una asistente administrativa. Mudó la empresa a una oficina más grande en la colonia Condesa, con ventanales amplios y un espacio de exhibición donde los clientes podían ver muestras de materiales y acabados. La oficina misma era una tarjeta de presentación, elegante, moderna y acogedora.
Los proyectos se volvieron más grandes y sofisticados. Diseñó la remodelación de restaurantes, oficinas corporativas, residencias de lujo. Su estilo distintivo comenzó a ser reconocido en la industria. Espacios que combinaban líneas limpias con toques de calidez, colores neutros con acentos vibrantes, funcionalidad sin sacrificar belleza. Revistas de diseño empezaron a contactarla para entrevistas y artículos. Su empresa aparecía en listados de las mejores firmas de diseño de interiores de la ciudad. Externamente, Antonella era la imagen del éxito. A sus 47 años, se había transformado completamente. Había perdido el peso que la depresión y el descuido le habían agregado. Ahora se vestía con elegancia profesional, trajes sastres, blusas de seda, zapatillas de tacón moderado. Se cortó el cabello en un estilo moderno que favorecía su rostro y comenzó a cuidar su piel y su salud. Proyectaba una presencia segura y poderosa que hacía que la gente la escuchara cuando hablaba. Su círculo social también se reconstruyó con personas genuinas. Conoció a otras mujeres emprendedoras que se convirtieron en amigas verdaderas, no como aquellas falsas amistades de Polanco que la abandonaron cuando perdió su estatus. Estas nuevas amigas la valoraban por quién era, no por lo que tenía. Compartían comidas, se apoyaban en proyectos, celebraban los triunfos de cada una. Pero por dentro, Antonella cargaba una herida que nunca sanó por completo. Cada cumpleaños de Jazmín era un día oscuro. Cada Navidad era un recordatorio de lo que había perdido. Seguía comprando regalos para su hija cada año, guardándolos en cajas que ahora llenaban un closet completo en su nuevo departamento. Había perdido la cuenta de cuántas cartas sin abrir había recibido de vuelta. El dolor nunca desapareció. Solo aprendió a vivir con él, a usarlo como combustible en lugar de permitir que la consumiera. Un día de marzo, 9 años después de la separación, Antonella llegó a su departamento después de una larga junta con un cliente importante. Ahora vivía en un lugar mucho mejor, un departamento de 2 recámaras en la Roma Norte, con ventanas amplias y una pequeña terraza con plantas. Al revisar su correspondencia, encontró un sobre elegante de papel grueso. No tenía remitente, pero el peso y la calidad del papel indicaban que era algo especial. Con manos temblorosas, Antonella abrió el sobre. Dentro había una invitación impresa en tinta dorada sobre papel color marfil. Las letras elegantes anunciaban la boda de Jazmín Navarro con Sebastián Domínguez. La ceremonia sería en el Hotel St. Regis, uno de los lugares más exclusivos y costosos de la Ciudad de México. La fecha estaba a 2 meses de distancia. No había ninguna nota personal, ningún mensaje de su hija, solo la invitación formal con su nombre impreso. Señora Antonella Ríos. Antonella se dejó caer en el sofá, sosteniendo la invitación con manos temblorosas. Su hija se casaba. Jazmín tenía 24 años ahora. Era una mujer adulta que Antonella no conocía. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. No podía concentrarse en el trabajo. Las noches eran interminables, dando vueltas en la cama, sopesando opciones. Tuvo sesiones de emergencia con la doctora Mendoza, quien ahora era más que su terapeuta, era su amiga y mentora. Discutieron los posibles escenarios. Si iba a la boda, se enfrentaría a Federico, a Valeria, a una hija que la odiaba. Podría ser humillante, doloroso, devastador, pero si no iba, perdería quizás la última oportunidad de ver a Jazmín, de estar presente en uno de los momentos más importantes de su vida. Después de noches sin dormir y conversaciones profundas, Antonella tomó su decisión. Iría a esa boda, no por venganza ni para causar problemas. Iría para ver a su hija una vez más, para estar presente aunque fuera como una sombra en el fondo. Y si surgía la oportunidad, si por algún milagro podía hablar con Jazmín, le mostraría la verdad que le habían ocultado durante todos estos años. Ya no era la mujer rota que Federico había dejado tirada. Era Antonella Ríos,
una sobreviviente que había renacido más fuerte, y era hora de que su hija supiera que su madre nunca la abandonó. La noche de la boda llegó con una velocidad aterradora. Antonella pasó la tarde preparándose con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo. Cada detalle tenía que ser perfecto. Eligió un vestido azul marino, de corte elegante, que había comprado específicamente para esta ocasión. No era ostentoso ni llamativo, pero tenía esa sofisticación discreta que hablaba de éxito sin gritar. El escote era moderado, la tela caía con gracia sobre su figura ahora esbelta y bien cuidada. Se probó el vestido frente al espejo de cuerpo completo de su habitación y por un momento no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Su cabello, ahora con algunos hilos de plata que no intentaba ocultar, estaba peinado en un recogido elegante que dejaba ver su rostro. El maquillaje era impecable pero natural. Un toque de sombra en los ojos que resaltaba su mirada. Labios en un tono nude que le daba presencia sin ser excesivo. Se puso los aretes de perlas que había heredado de su propia madre y un reloj discreto pero fino. No llevaba anillo de bodas. Ese símbolo había dejado de existir hace años. Al verse en el espejo, Antonella respiró profundo. La mujer frente a ella era fuerte, segura, digna. Era alguien que había caído al fondo del abismo y había escalado de regreso, dejando pedazos de su antiguo yo en cada peldaño, pero ganando algo mucho más valioso, una fuerza inquebrantable que nadie podría quitarle jamás. Esta era la Antonella que renació de las cenizas y estaba lista para enfrentar su pasado. El Hotel St. Regis brillaba como una joya en medio de la noche capitalina. Antonella llegó en un taxi, rechazando la idea de llegar en su propio auto. Quería tener la opción de irse en cualquier momento si las cosas se ponían demasiado difíciles. Al bajar del vehículo, observó la entrada del hotel. Una alfombra roja se extendía desde la calle hasta las puertas principales, flanqueada por arreglos florales que debieron costar una fortuna. Autos de lujo se estacionaban uno tras otro, dejando salir a invitados vestidos con trajes de diseñador y vestidos que valían más que un año de renta promedio. Antonella caminó por la alfombra roja con pasos firmes pero medidos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo la compostura. Las puertas del hotel se abrieron y entró al lobby, donde un equipo de coordinadores dirigía a los invitados hacia el salón de eventos. El lugar era exactamente lo que esperaba, lujo extravagante en cada rincón. Candelabros de cristal colgaban del techo, las paredes estaban decoradas con telas drapeadas en tonos marfil y dorado. Había flores por todas partes, rosas blancas y hortensias que perfumaban el ambiente. El salón principal estaba repleto, debía haber al menos 300 invitados, todos parte de la alta sociedad mexicana. Antonella reconoció algunos rostros, empresarios, políticos, personalidades del medio artístico. Federico siempre había sabido cómo moverse en esos círculos. Respiró profundo y entró al salón. Su presencia no pasó desapercibida. Varias cabezas voltearon a verla. Algunos rostros mostraban reconocimiento, clientes de Espacios Ríos, personas que habían visto sus entrevistas en revistas de diseño, contactos del mundo empresarial. Pocos sabían de su conexión con la novia. Desde su posición cerca de la entrada, Antonella la vio. Jazmín estaba al frente del salón, radiante en su vestido de novia. Era una creación de encaje y pedrería que debió costar cientos de miles de pesos. Su hija se había convertido en una mujer hermosa. Tenía el cabello recogido en un peinado elaborado, con rizos sueltos que enmarcaban su rostro. Sus ojos verdes brillaban mientras conversaba con invitados. El corazón de Antonella se rompió y se llenó de amor simultáneamente. Esa era su niña, la bebé que había cargado, la niña que había criado, la adolescente que había perdido.
Junto a Jazmín estaba Valeria, luciendo un vestido color champán que gritaba dinero y buen gusto. Actuaba como la madre orgullosa, tocando el brazo de Jazmín con familiaridad, sonriendo a los invitados como si esa boda fuera su logro personal. Federico estaba cerca, luciendo más viejo de lo que Antonella recordaba. Tenía canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, pero aún mantenía esa postura arrogante, esa seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. Antonella se movió hacia un lado del salón, buscando un lugar discreto desde donde pudiera observar sin ser el centro de atención. Pero el destino tenía otros planes. En su camino se cruzó con el arquitecto Ramírez, uno de sus clientes más importantes, quien la saludó efusivamente y comenzó a presentarla con otros invitados de su mesa. La conversación atrajo atención. Varias personas conocían el trabajo de Antonella, comentaban sobre proyectos que había diseñado, elogiaban su visión y talento. Fue en ese momento cuando los ojos de Federico se posaron en ella. Antonella lo vio desde el otro lado del salón. Su rostro cambió de color, palideciendo visiblemente. Se quedó paralizado por un segundo, como si acabara de ver un fantasma. Rápidamente se inclinó hacia Valeria y le susurró algo al oído. Ella volteó bruscamente, buscando con la mirada hasta que encontró a Antonella. Su expresión fue de shock puro, seguido de algo que se parecía mucho al miedo. No esperaban que ella tuviera el coraje de presentarse y definitivamente no esperaban verla así, exitosa, elegante, rodeada de gente que la trataba con respeto y admiración. La imagen no encajaba con la mujer rota y derrotada que habían dejado atrás 9 años atrás. Antonella sostuvo sus miradas con calma, no desvió los ojos, no se encogió. Simplemente les devolvió la mirada con una dignidad que les hizo entender que ella ya no era la misma. Jazmín notó la conmoción de sus padres. Siguió sus miradas hasta encontrar a Antonella. Su expresión se congeló. Había confusión en sus ojos, quizás un destello de reconocimiento mezclado con años de resentimiento programado. Antonella sostuvo la mirada de su hija, transmitiéndole todo el amor que había guardado durante 9 años en un solo vistazo. Jazmín parpadeó, desconcertada, y luego volteó hacia su padre buscando explicaciones. Federico se movió rápidamente, cruzó el salón con pasos largos, intentando interceptar a Antonella antes de que pudiera acercarse más a Jazmín. Cuando llegó a su lado, su rostro era una máscara de falsa compostura, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. «¿Qué haces aquí?», le preguntó en voz baja pero tensa. «No eres bienvenida. Te voy a pedir que te vayas antes de arruinar el día de mi hija». Antonella lo miró con una calma que no había sentido en años. «Fui invitada formalmente, Federico. Mi nombre está en la lista de invitados. Tengo todo el derecho de estar aquí. Esa invitación fue un error de la wedding planner. No deberías estar aquí. Pues aquí estoy. Y no planeo irme». La conversación empezaba a atraer miradas. Algunos invitados cercanos comenzaban a notar la tensión. El arquitecto Ramírez se acercó con preocupación, preguntando si todo estaba bien. Otro cliente de Antonella también se aproximó, saludándola calurosamente y preguntando cómo había estado. La situación se volvía cada vez más incómoda para Federico. No podía hacer un escándalo sin exponer su propia historia oscura. «Esto no ha terminado», masculló Federico antes de alejarse, regresando junto a Valeria, que lo esperaba con expresión furiosa. Durante la ceremonia, Antonella se mantuvo en la parte trasera del salón. Vio cómo Jazmín intercambiaba votos con Sebastián, un joven apuesto de buena familia. Lloró en silencio mientras escuchaba a su hija prometer amor eterno a un hombre que Antonella no conocía. Se perdió tantos momentos importantes: graduaciones, primeras citas, decepciones amorosas, triunfos académicos. Todo eso se lo había robado Federico. Durante la recepción, después de que los novios abrieran la pista de baile y los invitados comenzaran a relajarse,
Antonella tomó la decisión más difícil de la noche. Se acercó a donde estaba Jazmín, quien en ese momento se había separado brevemente de su esposo para hablar con unas amigas. Cuando Jazmín la vio acercarse, su cuerpo se tensó visiblemente. Las amigas notaron el cambio y se alejaron discretamente. Madre e hija quedaron frente a frente por primera vez en 9 años. El silencio entre ellas era denso, cargado de años de dolor, mentiras y amor no correspondido. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Jazmín finalmente, su voz fría y cortante. Después de abandonarnos, después de elegir tu orgullo sobre tu familia, ¿tienes el descaro de presentarte en mi boda? Antonella sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Nunca te abandoné, Jazmín, nunca. Luché por ti cada día durante todos estos años. Hay verdades que mereces conocer, verdades que tu padre te ha ocultado. No me vengas con tus mentiras. Sé exactamente lo que pasó. Papá me contó todo. ¿Te contó cómo manipuló el proceso legal? ¿Te contó cómo sobornó testigos para mentir sobre mí? ¿Te contó cómo bloqueó cada uno de mis intentos de contactarte? Antes de que Jazmín pudiera responder, Valeria apareció como un relámpago, interponiéndose entre ellas. Ya estuvo bueno, aléjate de ella. No tienes derecho a estar aquí, mucho menos a llenarle la cabeza con tus historias inventadas. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Doña Carmen, la madre de Federico, una anciana de 80 años que había permanecido en silencio durante toda la noche, se acercó apoyándose en su bastón. Su rostro arrugado mostraba una determinación que sorprendió a todos. «Jazmín», dijo la anciana con voz temblorosa pero clara, «necesitas escuchar a tu madre, necesitas saber la verdad». «Abuela, ¿de qué hablas?». Jazmín estaba confundida. «Tu padre mintió, mija. Manipuló todo. Tu madre nunca te abandonó. Yo lo vi. Vi cómo tu papá destruyó todas las cartas que ella te mandaba. Vi cómo la señora Antonella llamaba y tu papá bloqueaba cada llamada. Vi cómo ella llegaba a la casa rogando por verte y tu papá llamaba a seguridad para sacarla. He cargado este secreto durante años porque mi hijo me amenazó con alejarme de ti si decía algo. Pero ya no puedo seguir callada. Mereces saber que tu verdadera madre nunca dejó de buscarte». El silencio que siguió fue absoluto. Varios invitados cercanos habían escuchado todo. Jazmín miró a su abuela con ojos enormes, luego volteó hacia su padre. Federico estaba pálido como un fantasma. Valeria intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. La expresión culpable de Federico lo decía todo. No podía negar lo que su propia madre acababa de revelar. Antonella no quería crear un escándalo mayor. No había venido a arruinar la boda de su hija. Con manos temblorosas, sacó de su bolso un sobre grueso. Se lo entregó a Jazmín. «Aquí están copias de todas las cartas que te escribí durante estos años. Fotografías de todos los regalos que compré para cada uno de tus cumpleaños. Evidencia de mis intentos de contacto, todos bloqueados. No espero que me perdones inmediatamente. No espero una reconciliación instantánea. Pero mereces conocer la verdad. Mereces saber que nunca dejé de amarte, ni un solo día». Sacó una tarjeta de presentación de Espacios Ríos y la colocó sobre el sobre. «Cuando estés lista para hablar, si es que algún día lo estás, aquí está mi información. No voy a presionarte. La decisión es tuya». Con eso, Antonella se dio vuelta y caminó hacia la salida del salón. Cada paso le costaba un esfuerzo monumental. Quería correr hacia su hija, abrazarla, no soltarla nunca, pero sabía que tenía que darle espacio. Había plantado la semilla de la verdad. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes fueron una tortura. Antonella no podía concentrarse en nada. Revisaba su teléfono constantemente, esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de Jazmín, pero nada llegaba. La doctora Mendoza le aconsejó paciencia. Le recordó que Jazmín necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto.
Lo que Antonella no sabía era que su hija estaba pasando por un terremoto emocional. Jazmín había abierto el sobre esa misma noche, después de la boda. Leyó cada carta, vio cada fotografía, estudió cada evidencia, lloró durante horas. El mundo que creía conocer se estaba desmoronando, pero esta vez para reconstruirse sobre bases verdaderas. Jazmín comenzó su propia investigación. Habló con su abuela en privado, escuchando detalles que la anciana había guardado durante años. Buscó registros legales del divorcio. Encontró inconsistencias en las historias que su padre le había contado. Confrontó a Federico, quien finalmente, acorralado, admitió haber manipulado las cosas. Intentó justificarse, diciendo que lo hizo porque amaba a Valeria, porque quería una nueva vida. Pero sus excusas sonaban huecas frente a la magnitud de su traición. 3 semanas después de la boda, Jazmín tomó el teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de la tarjeta que su madre le había dado. Cuando Antonella respondió, apenas pudo hablar. «Mamá, soy yo. Necesito verte. Necesitamos hablar». Se encontraron en un café tranquilo de la colonia Roma. El encuentro fue emotivo y complicado. Había años de dolor que sanar, montañas de confianza que reconstruir. Jazmín tenía tantas preguntas. Antonella respondió cada una con honestidad, sin ocultar nada, sin embellecer su historia. Le contó sobre la depresión, sobre los trabajos precarios, sobre las noches llorando, pero también le contó sobre su renacimiento, sobre cómo el amor por ella había sido el motor que la impulsó a levantarse. No fue fácil. Hubo lágrimas, reproches, momentos de tensión, pero también hubo abrazos. El primer abrazo en 9 años que hizo que ambas lloraran sin parar. Antonella le propuso terapia familiar. Jazmín aceptó. Sabía que necesitaban ayuda profesional para navegar esta reconciliación. Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso. Las sesiones de terapia sacaban a la luz heridas profundas que necesitaban ser curadas. Jazmín tuvo que procesar el hecho de que su padre le había mentido toda su vida, que la mujer que llamaba mamá había sido cómplice de borrar a su verdadera madre. Antonella tuvo que aceptar que había perdido años que nunca recuperaría, que su hija era ahora una extraña a la que tenía que conocer de nuevo. Pero poco a poco, algo hermoso comenzó a florecer. Jazmín empezó a visitar la oficina de Espacios Ríos. Tenía curiosidad por el trabajo de su madre. Antonella le mostró sus proyectos, le enseñó sobre diseño. Descubrieron que Jazmín también tenía un ojo natural para la estética. Comenzaron a trabajar juntas en pequeños proyectos. 6 meses después de la boda, Antonella y Jazmín estaban en la oficina de Espacios Ríos, inclinadas sobre una mesa de trabajo, revisando planos para la remodelación de una casa en Las Lomas. Jazmín sugería colores, Antonella ajustaba medidas. Había risas genuinas, había momentos de conexión real. La relación aún estaba sanando. Aún había cicatrices, pero por primera vez en casi una década estaban construyendo algo juntas. Federico y Valeria enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Su reputación social se dañó cuando la historia comenzó a circular entre los círculos de élite. Muchos de sus amigos se alejaron, no por lealtad a Antonella, sino porque la manipulación de un padre para alejar a una madre de su hija era algo que hasta ellos encontraban repugnante. Lo más doloroso para Federico fue perder el respeto de Jazmín. Su hija ya no lo veía como el héroe que la había salvado, sino como el villano que le había robado 9 años con su madre. Antonella no necesitó venganza. No tuvo que destruir a Federico activamente. Su renacimiento, su éxito y su dignidad fueron suficiente justicia. El simple hecho de estar de pie, de haber sobrevivido y prosperado, a pesar de todo lo que él intentó hacer para destruirla, era el triunfo más grande. Una tarde, Antonella estaba de pie frente a la ventana de su oficina,
mirando hacia la ciudad que se extendía ante ella. Detrás de ella, Jazmín trabajaba en la computadora, ajustando detalles de un render en 3D. La joven levantó la vista y le preguntó su opinión sobre un color. Antonella volteó, le sonrió a su hija y se acercó a revisar el trabajo. Una sonrisa pequeña, pero genuina, cruzó el rostro de Antonella. Perdió años, sufrió profundamente. El dolor dejó marcas que nunca desaparecerían por completo. Pero al final demostró algo fundamental, que algunas mujeres no se rompen, simplemente renacen más fuertes. Y esa fuerza, construida ladrillo por ladrillo en el dolor y la perseverancia, templada en el fuego de la adversidad y alimentada por un amor que nunca murió, era inquebrantable. Nada ni nadie podría quitársela jamás. La historia de Antonella Ríos nos enseña una verdad fundamental que muchas veces olvidamos en los momentos más oscuros de nuestra vida. El poder de reconstruirse no está en nunca caer, sino en la valentía de levantarse después de haber tocado fondo. Hay momentos en la vida donde todo parece perdido, donde las personas en quienes más confiamos nos traicionan, donde el sistema falla y la injusticia triunfa temporalmente. En esos momentos es fácil rendirse, es fácil aceptar el papel de víctima y quedarse ahí, derrotado y resentido. Pero Antonella nos muestra que incluso cuando nos arrebatan todo, lo que llevas dentro, tu esencia, tu fuerza interior, nadie puede quitártelo a menos que tú lo permitas. Perdió a su hija, su hogar, su identidad social, su estabilidad económica. Cayó en el abismo más profundo que una madre puede experimentar. Sin embargo, en ese fondo oscuro encontró algo que no sabía que tenía, una determinación inquebrantable de no permitir que su historia terminara ahí. La verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de transformar ese dolor en propósito. Cada lágrima que Antonella derramó, cada noche de insomnio, cada momento de humillación, se convirtió en combustible para su renacimiento. No buscó venganza, ni se consumió en el odio. En lugar de eso, canalizó su energía en reconstruirse, en convertirse en una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Esta historia también nos recuerda que la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Las mentiras pueden prosperar por un tiempo, pueden construir imperios temporales de falsedad, pero eventualmente se desmoronan bajo su propio peso. Federico creyó que había ganado, que había borrado a Antonella de la historia. Pero 9 años después, la verdad emergió y expuso todas sus mentiras. El mensaje más poderoso de esta historia es que tu valor no lo determina quien te abandonó, quien te traicionó o quien intentó destruirte. Tu valor lo determinas tú, con cada decisión de levantarte, con cada paso que das hacia adelante, con cada vez que eliges la dignidad sobre la amargura. Antonella no necesitó venganza porque su éxito, su transformación y su dignidad fueron la justicia más poderosa. Demostró que el mejor desquite no es destruir a quien te lastimó, sino construirte a ti mismo hasta un punto donde su opinión ya no importe. Para todas las personas que están pasando por momentos difíciles, que sienten que han perdido todo, que están en el piso sin fuerzas para levantarse, recuerden, no es el final, es solo el punto más bajo antes del renacimiento. Algunas personas no se rompen, simplemente renacen más fuertes, y tú puedes ser una de ellas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.